So, ladies and gentlemen, and distinguished presidents who have been sitting here, honored guests, Mr. Mayor, welcome. We're honored to be here. Special thanks to Dr. Dionisio Gutierrez for his kind invitation to such an important event. It's a privilege to gather today with such remarkable leaders who have each, in their own time and country, stood at the forefront of democracy's promise and its challenges. Across Ibero-America, democracy faces mounting pressures from internal polarization, corruption, and organized crime to external authoritarian influence and technological disruption. Today, we're here not merely to diagnose the threats, but to explore how leadership, innovation, and principled action can renew the democratic spirit across the region. Thank you for joining us in this vital conversation. I'd like to begin with President Mahuad, and first and foremost, as the 51st president of your country, and what I believe is a very important accomplishment, being the author of the most important economic policy of the century in Ecuador, where you adopted the dollar as a currency in Ecuador. Also as a nominee for a Nobel Peace Prize with Peru. You've had many accomplishments and had an opportunity to understand in depth the threats to Ecuador. Here we'd like to start at the core level of some of these threats, and then hopefully you can relate the context to the region, starting with Ecuador. Buenas noches, si me permiten, me presta mucho estar con ustedes. Muchas gracias por su presencia, por su paciencia, por su resistencia. Ha sido una larga jornada y estamos muy contentos de estar aquí. Y gracias, Dionisio, por haber organizado esta magnífica tarde. Había una vez un país que se sentía muy orgulloso de ser llamado la Isla de Paz en América. Hay un país que se ha convertido en el país más violento de América. Ambos países son el mismo país. Son mi país, el Ecuador. ¿Qué tiene que hacer un país para ir de un extremo al otro en tan pocos años? ¿Cuáles fueron los errores que cometimos y que no deberíamos volver a cometer en otro país? Porque las consecuencias son terribles. Primero, nos decía el presidente Aznar, hay que identificar el problema. Y es lógico, si no identifican el problema, ¿cómo encuentran la solución? Yo le escuchaba y recordaba a los buenos profesores de matemáticas y de álgebra en el colegio, que nos decían, antes de empezar a escribir, pregúntense cuál es la X, dónde está la X. No pueden empezar a hacer nada si no tienen eso claro primero. Y esta tarde aquí, frente a nosotros, hemos tenido varios ejemplos de cómo se define con claridad un problema. Y quiero referirme a dos, uno de España y uno de América, uno representado por años y años de experiencia vivida y reflexionada, que no es lo mismo, y otro por un joven en sus 20 años. Ambos ocuparon esa silla. La síntesis que hizo Juan Luis Cebrián de la transición española es absolutamente brillante. Identificó los actores, identificó los propósitos, identificó los métodos, identificó el contexto. Y me hacía recordar cuando, siendo un estudiante de la Escuela Kennedy de Gobierno en Harvard, nos hacían leer libros y capítulos sobre la transición española como un ejemplo de las transiciones que debíamos enfrentar en América Latina cuando salíamos de la época de dictaduras de los años 70. Y la otra es del joven Laurent, que nos ha contado cómo se vive en carne propia las terribles injusticias de un régimen represivo.
¿Cómo llegó el Ecuador a donde está? Me señalo 3 razones muy rápidas. La primera, el mercado internacional. El mercado para el consumo de droga, porque el origen es el narcotráfico, es inmenso. Se calcula que solamente en cocaína se produce un mercado que va de 250.000 a 300.000 millones de dólares por año. Y eso es más que el Producto Interno Bruto de casi todos los países de América, con excepción de unos 3 o 4. Entonces, un negocio de esas proporciones produce dinero para financiar todo. Una segunda razón es geográfica. El 90% de la cocaína que se produce en el mundo viene básicamente de 3 países: Colombia, una parte del Perú y Bolivia. Y geográficamente el Ecuador está entre Colombia y Perú, y es un lógico y natural puerto de exportación de la coca hacia los mercados, hacia Europa vía Canal de Panamá, hacia el norte vía Océano Pacífico. Entonces, estar mal situado geográficamente desde ese punto de vista, sin duda es una desventaja muy difícil de combatir. ¿Cómo se combate la geografía? Pero tercero, se debe a malas políticas públicas, al terrible rol de la política. Tuvimos un presidente, Correa, que lo primero que hizo fue, siguiendo la norma de definir el problema, definió el problema del narcotráfico como un problema de los gringos. Ellos son los que consumen, ellos que lo arreglen. Y consecuente con esa definición, ¿cuál fue su estrategia? Primero, debilitó los controles fronterizos. Permitió que el pase de la droga sea mucho más fácil. Segundo, retiró un compromiso que había firmado mi gobierno antes con el gobierno americano para que las Fuerzas Armadas americanas usaran una base ecuatoriana en Manta, una ciudad nuestra. No era una base americana en Manta, era el uso de una base ecuatoriana por parte de aviones que podían supervisar el área para detectar el narcotráfico de avionetas o de lanchas en el mar. La quitó. Y por último, si dijo que eso era en nombre de la soberanía, hágalo, pero ponga algo a cambio. Como la estrategia era favorecer al narcotráfico, no puso nada a cambio. Aumentó la cantidad de droga que una persona en el Ecuador podía tener en su poder, diciendo que hasta una cantidad mucho mayor simplemente era consumo y no tráfico. Adicionalmente, en nombre de la hermandad universal, quitó el requisito de que tuvieran que conseguir una visa para ingresar al Ecuador. Cualquiera entraba al Ecuador. Quitó el requisito de que pidiéramos récords policiales. Y entonces vinieron todas las mafias de todo el mundo. Y llegaron albaneses, y llegaron los carteles mexicanos, y llegaron gente del Tren de Aragua. Todos vinieron al Ecuador, acamparon en el Ecuador, se instalaron en el Ecuador y reprodujeron a nivel local las peleas entre bandas de narcotraficantes que había en el exterior. Y nuestro país, que no tenía ninguna experiencia porque era una isla de paz, no sabía cómo empezar para poder parar eso. Entonces, la mezcla de mercados internacionales, situación geográfica y políticas públicas produjo esto. ¿Qué es lo que yo creo que deberíamos de hacer? Primero, tenemos que identificar el problema. Vuelvo sobre eso. El problema del narcotráfico, ¿es un problema de salud pública o es un problema de seguridad nacional? Porque si lo definimos como un problema de salud pública, necesitamos más psicólogos, más hospitales, más medicinas, mejores tratamientos, mayor educación, etc. Si lo definimos como un problema de seguridad nacional, podemos actuar como contra una fuerza que amenaza la estabilidad, no de un gobierno, de un país. Y eso nos abre la puerta a otro tipo de acciones. Segundo, necesitamos una estrategia internacional. Hay problemas que son de un presidente de la República, hay problemas que son de un gobierno, hay problemas que son de un país,
y hay problemas que no pueden ser afrontados por un país. Problemas de salud, recuerden todos ellos, el SIDA, el ébola, el COVID, no se detienen los virus desde la frontera, necesita la colaboración internacional. Segundo, hace falta compartir recursos, inteligencia, recursos humanos, dinero, armamento, estrategias probadas que han funcionado en otras partes. Y necesitamos toda esa colaboración en grados muy altos, porque todo eso lo hacen los narcotraficantes. Y si no tenemos una fuerza equivalente, estamos en total desventaja. Y lo tercero, tenemos que actuar. Cuando escuchaba la presentación de Laurent, recordaba aquel famoso discurso del presidente Theodore Roosevelt en París a comienzos del siglo XX, que terminó titulado como el hombre en esa época, hoy diríamos la persona en la arena. Y lo que él dice es, no es el crítico el que cuenta, no es el que observa y dice, mira cómo se tropieza, mira cómo se equivoca, mira cómo se cae. Porque no hay manera de actuar en la vida sin tropezarse, equivocarse y caerse. El mérito le corresponde a la persona que está en el ruedo, que se arriesga, que cuando triunfa, triunfa de manera impresionante. Y cuando falla, también puede fallar de manera impresionante. Pero cuya alma jamás estará con las almas tímidas y tibias que jamás conocieron ni un triunfo ni una derrota. Todos los oradores aquí nos han invitado a actuar, yo me sumo a esas voces. Tenemos que actuar porque los problemas están ahí y van a ser solucionados o van a ser agravados. Y eso ocurrirá con nosotros o contra nosotros. Ocurrirá junto a nosotros o a pesar de nosotros. Y la decisión depende de cada uno de quienes estamos interesados en el tema y está en nuestras manos. Muchísimas gracias. Thank you, Mr. President. Brian Ware, so we're learning about some of the core threats to the region and narcotics trafficking and the like. But some people see these state actors, such as China, Iran, Russia, and that particularly in cyber, as mimicking these activities of trafficking organizations, cartels, and terrorist-controlled organizations. But I'm sure the truth is much more complicated. With your intelligence background, your homeland security background in the United States, and running national infrastructure cybersecurity for the United States, what are some of the advanced persistent threats out there that we see to democracies evolving in near term? Thank you, DC. Thank you, everyone. I'll try to be brief and just give three things for us to all think about when it comes to cyber and information threats and how they affect democracies or how they can affect elections. The first one is that most of the time we think about cyber threats as being part of espionage campaigns or hacking that causes small disruptions, but there are much more serious kinds of cyber attacks as well that are able to destroy or disable critical infrastructures for a long period of time. Those could be from ransomware actors, and we've seen this in hospital systems, and in manufacturing plants, even some banks, but also could be destructive attacks from countries like China, who has the capability and the desire to do those when it suits their purposes. And just from a democratic processes standpoint, a government, if that happens, it can deteriorate the people's trust in government or their confidence in government. It could lead to instability. Governments could overreach their power to try to put down some of that volatility, and of course, damage the democracy or the freedoms of their people. And so, first one, certainly these advanced cyber attacks. The second thing is what's called hack and leak incidents. So. Hackers go into a candidate or a government's computer systems, pull sensitive or embarrassing documents out, and then leak those so that they are shared
potentially legitimate media or social media or otherwise. And again, the intent is for one candidate or one party or one government to be embarrassed or disparaged or in some way, challenge their authority or their control. Which leads me to the third thing, and I'll just kind of leave us here. The information operations, the use of information to change the minds of people. This has been frequent around the world. Russia is probably the most aggressive actor in this regard, certainly impacting U.S. elections, but also the elections in many European countries and around the world. But China and other countries as well use these tactics. And for Russia, it may be as simple as just creating discord or disbelief in democracies in general, trying to divide countries, using social media to appear as though they're some party inside of the country, amplifying a message that another part of the country disagrees with, and then just creating that churn. Well, the tools of information operations, disinformation operations, and misinformation are becoming easier and easier and more accessible, not just to nation states and sophisticated actors, but to motivated individuals, and particularly now with artificial intelligence-generated deep fakes, fakes of text, fakes of personas, fakes of candidates' video and audio that are so believable. And we've seen this used in elections in several countries already in ways that could change the outcomes, again, by embarrassing a candidate or putting out false narratives or using those to kind of sow discord among the people. And so these are new threats. They're rapidly evolving. They're not going away. They're proving to be very effective. And they will be used more and more over the next several years of elections, unfortunately. Thanks, DC. Just one quick follow-up question. So in the 2020 election in the United States, did you see these foreign actors such as Russia and that mostly using propaganda to influence the election, or did they actually infiltrate the systems in the United States? Yeah, so there's a couple ways to change the vote, right? One of the ways to change the vote is to use hacking to get into the election systems themselves, either the voting machines or the database or somewhere that the votes are tabulated. And vulnerabilities do exist in the software of those machines. And then in the US, we don't connect those machines to the internet. And so in general, we try to reduce the vulnerabilities that there are, but the vulnerabilities are not exposed to bad actors. And so we didn't see that kind of hacking to manipulate the vote in the 2020 election, and I wasn't there in 2024, but to my knowledge, that election either. I will say, though, that a number of actors, and the Russians being the most active, but also the Iranians, used fake personas, used social media, used messages to try to change the election results by changing the way that people voted, by changing what people thought, what they thought about policies, what they thought about candidates. And so those techniques we absolutely detected and did our best with our partners in the FBI and others to try to remove those, but those were certainly part of that election. And I expect that they'll be part of all political processes pretty much around the world for the foreseeable future. Perfect. And I'm sure those methods are being used throughout the world. So, exactly. George Pirro, so as a former assistant director to for the FBI and overseeing all of international affairs, so you had you got extremely exposed to different intelligence operations, but mainly transnational organized crime and counterterrorism and the like. Maybe you can start shed a light on the audience here about how those are converging on each other. Transnational organized crime, terrorist-controlled organizations, and then how they're affecting democracy. Who's using them, and what are their targets, especially in Ibero-America? Good evening, everyone. I will also try to be brief. When you think of transnational
criminal organizations. You have to think of them more than just a law enforcement issue. They're a direct threat to democratic governance, because they do actually, in a sense, affect, or their power really does affect a government's authority, judicial independence, as well as public trust, which are core pillars of democracy. And I believe that transnational criminal organizations are going to be a major issue or a challenge for Latin America in the future, specifically because of some of the decisions that the United States has taken with the current administration. As the United States has prioritized border security, illegal immigration, as well as stopping the importation of illegal drugs, designating certain transnational criminal organizations as terrorist organizations. These actions are going to force the organizations to evolve and change, not only based on geopolitical, economic, but also technology requirements. As the United States really does focus its efforts to address its priorities, when you think about what the power of designating an organization as a terrorist organization from the United States perspective is, it gives intelligence and law enforcement entities broader or greater authorities and the ability to use more sophisticated type of not only tools but jurisdictions. So the organizations are going to have to evolve to address the evolving climate or the conditions. I believe these organizations are going to fragment first, expand, and then build on their alliances. And what I mean by fragment, they are going to have to go from centralized, structured organizations to more smaller, independent, agile organizations or groups, which will make it much more difficult for law enforcement to try to identify the leaders, their operations, their activities, and in effect to try to disrupt them. When they are working independently, it's the old motto of you have multiple snake heads to try to cut off. The issue with that is with these smaller cells, they're more likely to be violent because there will be turf war issues and things like that, and as a result, the population is going to suffer. Additionally, as I mentioned, I do see them building alliances with other organizations to share logistics, territory, as well as protection, especially across borders. But as the United States tightens its security, they're going to identify new areas to expand their operations or their business, for a lack of a better term. West Africa, Southern Europe will become, and it already has started to become, a new venture for them. They are aligning or working jointly, collaborating with local criminal elements there to expand their network. Additionally, they're expanding their criminal portfolio. They're expanding way beyond just drug trafficking, everything from human trafficking to smuggling, to illegal mining, cyber crimes, things like that, to expand their criminal portfolio and their profit. In light of all of these, but to kind of follow up on DC's question, for this region, there is the evolution of the criminal organizations and terrorist organizations, especially as the target continues to be the United States and the ability to enter Latin America and make their way into the United States. Terrorist organizations have identified Latin America as a starting point or as a transition point into the United States because of the refugee asylum programs that are available in Latin America.
and that they were designed for humanitarian purposes and to help needy people. However, terrorist organizations are finding those as an opportunity to exploit them to enter into this region and then use that to expand or build their network using charitable organizations and things like that, and then using that as an opportunity then to either go through the various immigrant corridors or however to get to the United States. But also sophistication. When you look at some of these organizations, they look like a paramilitary force with sophisticated training, equipment, capabilities. The use of technology has really empowered them, from encrypted communication to drones for surveillance, cryptocurrency to conceal their money laundering, as well as to continue to build their network, engagement with China, which is the mechanism to really launder the majority of the money now. So these are the things that I anticipate are going to really affect this region in the future from a national security or a law enforcement perspective. And the final area is fentanyl. Again, you've heard the President of the United States specifically talk about the impact of fentanyl on the United States and the pressure that the U.S. is putting on its neighbors to stop the fentanyl from entering the United States. There's a couple of reasons for that. On an average day in the United States, at least 200 people die from fentanyl. That's like a Boeing 737 that's packed, crashing every single day. When you think about in the United States, the leading cause of deaths between young people, it's fentanyl, between 18 and 45. And fentanyl is the leading cause for the significant or a historic drop in the life expectancy of Americans. So there's a huge emphasis on fentanyl. All of the precursors and other synthetic drugs come from China. They make their way to Mexico and other countries, and it's either produced or it's facilitated to come to the United States. Now, as we talk about the border security, that product now remains in this region, and the population in those countries become vulnerable to the fentanyl epidemic. And that's my biggest fear, is that as that product becomes more and more available in this region, I fear that the use and the exposure is going to increase. So when you talk about the three major threats that I see for this area, it is, of course, and will remain the transnational criminal organization, as well as the refugee asylum programs and the vulnerabilities, and then fentanyl. I have just one quick follow-up question, and then, General, you have the floor for the balance of the presentation. But George, so you start talking about fentanyl and the new Trump policies, which are changing the whole perspective and what's going on in Ibero-America and specifically Latin America. It seems to be, the key policies are fentanyl and immigration, and then just to make deals. That seems to be the focus of the Trump administration these days for the region, and which requires a lot of work on everybody's part. That being said, so fentanyl is such a threat to the United States and frankly emerging throughout the world. But the Chinese have backed out of manufacturing fentanyl. And but they've increased supplying precursor chemicals to Mexico and other countries within the region to manufacture it and that. So do you see that as kind of combining what Brian Ware is saying, President Mawad, and now transnational organized crime? Is China using that to influence the region by facilitating this fentanyl craze? I do. All of the precursors and all of the synthetic drugs are 99% of them are produced in China.
Now, if you were to think about it, for example, China has one of the most restricted domestic internet network or platform. They can truly control their population or what is posted internally and everything like that. However, they completely ignore anything that's being posted outside of China. They subsidize the production of precursors. The manufacturers and the chemical companies openly market their products on the internet. Even though in China precursors are illegal and production of fentanyl is illegal, they do not, of course, enforce that. One, it is an incredible benefit to China, but it does allow them to have significant influence and an ability to put pressure on certain governments as well as populations. So I absolutely think they do use the fentanyl production as a foreign influence and power. Great, thank you, thank you. So I'd like to kind of bring everything together and back to Spain with General Sanz Roldan, who is known to most everybody here as quite an important person in the Spanish military and in intelligence, but very sought after for his wisdom these days. So, General, help us bring this all together and how it relates to Spain, the threats here, and then maybe expand a little bit of how that affects global democracy and economies. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy consciente de que llevan ustedes sentados en sus asientos el mismo tiempo que si hubieran asistido a la representación del Anillo de los Nibelungos, que es, como ustedes saben, la ópera más larga de Ricardo Wagner. Por eso voy a tratar de ser breve, pero a la vez dar cumplida cuenta de lo que nos pide el moderador. No sin antes decirle que, aunque algunos no hayan quizá entendido cuanto han dicho nuestro compañero Brian y George, lo que no habrán tenido duda es de que uno es un agente del FBI, ya han visto a uno, y otro es un lucido analista del Homeland Security de los Estados Unidos de América. Ambos nos han explicado muy bien, con datos a veces aterradores, como cuando George nos ha dicho que las muertes que generan las drogas en Estados Unidos es como si todos los días se estrellara un jumbo lleno de gente en algún aeropuerto de los Estados Unidos, o los retos a la ciberseguridad que ha impuesto Rusia en su comportamiento global. Yo vuelvo a España porque es lo que me ha pedido el moderador y porque creo que también estará en el interés de todos ustedes. En España, como en casi todos los países occidentales de nuestro entorno, existe un documento que se llama la Estrategia Nacional de Seguridad. Si van a Internet la pueden sacar, la pueden leer. No tendría mucho sentido que yo les hablara de las estrategias nacionales de seguridad porque las pueden leer y ustedes interpretan su lectura mejor que la puedo interpretar yo. Esas estrategias nacionales de seguridad mantienen como riesgos comunes y peligrosos los que nos han puesto detrás de nosotros en la apertura del panel. Casi todos. Hay una comunidad de ideas en todo esto. A veces lo que difiere es en la forma de presentarlos y no quiero dejar de hacer alusión a la forma en que la Estrategia de Seguridad Nacional se presentó en los Estados Unidos de América. Lo tradicional es que se hiciera en un portaaviones o en West Point, pero se presentó en Georgetown, en la universidad, en la sala de grados, ante todo el faculty de la Universidad de Georgetown y ante los estudiantes que ocupaban los sitios libres en tanto en cuanto les faltara menos tiempo para graduarse. Lo que querían decir con esto era que los que han de implantar las estrategias de seguridad nacional de los estados no son los portaaviones, son los ciudadanos. Y ese es uno de los ejemplos que hoy debemos llevarnos de aquí, de que las estrategias nacionales de seguridad no son cosa de los militares, ni siquiera son cosas de los políticos, son cosas de todos los ciudadanos. Y esta es una de las razones, creo yo, por la que Dionisio nos ha traído aquí. Hemos pasado
de las musas al teatro. En los 3 primeros paneles se nos ha explicado, se nos ha dicho, se ha debatido sobre qué esperamos del liderazgo político y quién esperamos que sean nuestros líderes políticos. Pero en este panel hemos pasado a la realidad, a ver nuestras amenazas y a ver, por tanto, si somos capaces, a través de la política, de crear un instrumento que las detenga. No que las pare en cuanto significan progreso, sino que las pare en cuanto significa acción decisiva para oponer el imperio de la ley a la ley del más fuerte. Y esos instrumentos están en casi todos los estados. Como nos piden hablar de España, hablemos de España. Y en España hay 3 elementos en su estrategia de seguridad nacional que muchas otras estrategias están considerando igual, que no son exactamente esos riesgos que de forma tan tangible se presentan, sino algunos que son más intangibles, pero igualmente importantes. El primero es la debilitación de las alianzas. Estamos viviendo en un momento en que las alianzas se debilitan fundamentalmente porque no se les deja que encuentren su razón de ser. Ahora, el día 24 de junio, en La Haya, tendremos una cumbre de la Alianza, de la OTAN. La primera después de que el presidente Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Grandes indefiniciones en lo que pasará. Todos esperamos que la OTAN siga siendo una organización que sirva a los ciudadanos parando estas amenazas. Pero no solo es la debilitación o el debilitamiento de las alianzas. Tenemos también que pensar, y en España está empezando a darse el debate, aunque no completo, ya le explico por qué, sobre que la defensa no se consigue sola y que el debate entre seguridad y defensa es un debate inútil, porque el ciudadano lo que quiere es sentirse seguro en cualquier momento. Cuando se levanta por la mañana y enciende su ordenador, quiere saber que allí no ha estado nadie, pero tampoco quiere saber que un ciudadano español está secuestrado en cualquier sitio o que un ataque distante pueda venir contra cualquier ciudad española. Y eso no se puede, y lo digo en inglés para corresponder con la amistad de no se puede take for granted, no se puede tomar por hecho. Hay que conseguirlo entre todos y hay que lograrlo. Por eso viene bien el debate de aumentar las capacidades de nuestra seguridad y defensa. Viene mal el debate de decir que defensa es cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Y el último, que es muy importante y que debería ser lo suficientemente importante como para cerrar estas 4 horas largas de reflexión, que es el valor de los principios. Todos nosotros, nuestros antepasados, a partir del año 1640 en Westfalia, nos dimos normas para vivir en paz. Y cuando hemos respetado las normas de vivir en paz, hemos vivido en paz. Y cuando nos hemos saltado las normas del derecho internacional y las normas, incluso algunas no escritas, pero que posibilitan la convivencia, hemos dejado de vivir en paz. El valor de los principios es fundamental. No se puede, por ejemplo, en una negociación, y sabemos todos que la negociación no está ni mucho menos trazada en sus detalles. En el caso del fin de la guerra en Ucrania, no podríamos aceptar nada que no estuviera representando los principios y los valores por los que han vivido nuestras sociedades 4 siglos. Y de ser así, si por ejemplo decimos, pues muy bien, que se queden con lo que tienen y que se arreglen los edificios rotos y aquí para allí en el cielo gloria, ¿con qué cara iban a mirar ustedes a sus hijos esa noche cuando el telediario dijera, no ha pasado nada? Alguien ha invadido un territorio, se ha quedado con lo que ha invadido, ha destruido, ha dejado como la palma de la mano un país, ha matado a las señoras mientras daban a luz, pero no pasa nada, ya estamos en paz. La paz así no vale. La paz tiene que ser basada en unos principios que, me atrevería a decir, que son inmutables. Estos son los 3 grandes problemas que tenemos. Y puesto que estamos hablando del valor de los principios, tenemos que tener también a alguien que los defienda
no solo con la palabra, que naturalmente es el primer recurso que debemos contar para que los principios se sustenten. También alguien tiene que defender los principios con un arma en la mano. Y ustedes de eso saben mucho. ¿Y por qué saben ustedes mucho? Porque aquí a su lado, a un tiro de piedra de aquí, hay un regimiento en el que 18 hombres murieron por que el mundo fuera más estable, más seguro y más justo. Eso es lo que yo quiero decir con los principios. Tenerlos claros y saber además que cualquier acción que nos provoque su defensa es buena. Por tanto, esas son las cuestiones que hay que considerar cuando, como les decía al principio, pasamos de las musas al teatro. Sabemos ya quiénes nos han de dirigir, qué características han de tener y qué hay de hacer. Sepamos también que tenemos que tener un instrumento capaz de ejecutar esas decisiones políticas justas, pero fundamentalmente dignas. Y en este punto es en donde quiero dejarlo, no sin antes decirle, como siempre, que aquí y en cualquier otro lugar de España tenemos que estar convencidos de que nuestra contribución a este mundo más libre, más justo y más seguro es eficaz. Fíjense ustedes qué ejemplo. Los carros de combate del Regimiento de Infantería de Córdoba están en la frontera de Letonia con Rusia. ¿Hay algún punto más distante de la frontera rusa que Letonia? Pues ahí están sus soldados, los nuestros, durante 4 años ya, convencidos de que a España se le defiende defendiendo un orden internacional, como les decía, justo, estable y seguro. Y ese es el verdadero sentido que le podemos dar a este foro, que empezamos diciendo cómo defendemos nuestra libertad y nuestra democracia, que terminamos defendiendo algunos de los riesgos que nos asisten y que terminamos con la ilusión de saber que si no tenemos los mejores instrumentos para defenderlo, sí que debemos tener la capacidad para crearlos. Muchas gracias. Gracias, general.